Ahora, esta es la segunda parte sobre mi TFG. Si quieres saber un poco más el contexto, mete a la primera parte. Y dejarlo por aquí. Eso se dice, ¿se deja por aquí o por aquí? No lo sé, soy disléxica. Bueno, el caso es que yo hice 5 conjuntos y 5 kits, ¿no? Y mi intención era hacer un vídeo por cada kit. Lo que pasa es que voy a empezar la universidad y quiero hacer otros vídeos y otras cosas y no quiero estar tanto tiempo dedicándole a una cosa que puedo solucionar en un único vídeo. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es hablar principalmente de los kits, de los 5 kits que realicé para mi TFG. Bueno, primero voy a empezar hablando sobre las fases que yo iba realizando a medida que iba haciendo los kits. Todas estas fases se repiten en cada kit que hacía. No hice toda la primera fase de todos los kits, toda la segunda fase de todos los kits y toda la tercera fase de los kits, sino que cogí un kit, hice la primera, segunda y tercera fases y luego empecé con el segundo kit y empecé así constantemente. No sé si se entiende, espero que se entienda. Bueno, pues la primera fase que siempre realizaba haciendo el kit era como una especie de mood board, que era de una 2 o 3, de una 3, que es como el doble de un folio más o menos. Y lo que hacía era buscar imágenes del personaje o del campamento mestizo y diferentes paletas o diferentes cosas que se me relacionaba con los personajes. ¿Sí? Paletas de colores, conceptos, cosas que le gustan o cosas que yo quería incluir en su papelería, básicamente. Y luego ir colocándolas para tener como una especie de mural inspiración de cada uno y poder ponerme a como a idear o a meterme dentro de la cabeza de cada personaje. Y el mood board era una de las cosas que me ayudaban mucho a poder entender cómo funcionaba cada personaje. Bueno, y el hecho de haberme leído los libros también fue algo bastante bueno. Bueno, al caso, una vez realizado los mood boards y teniendo un poco en claro qué cosas quería que aparecieran o qué cosas no quería que aparecieran, me puse a hacer los bocetos. Lo primero que hice fue hacer bocetos de manera tradicional, en una libreta, y una vez, si todo iba bien, si ya estaba claro que yo tenía como bocetos que me sentía segura de decir, bueno, pues para adelante, me ponía con el ordenador a hacerlo todo en Illustrator o en InDesign. Dependiendo de lo clara que tuviera la idea, lo que hacía era o directamente pasar lo que ya tenía en el boceto a Illustrator o InDesign, o seguir toqueteando cosas en Illustrator o en InDesign. Portadas y cosas por el estilo, las cubiertas de las cosas me manejaba principalmente por Illustrator o a veces en Photoshop, pero principalmente en Illustrator. Y todo el tema de la parte interna de la agenda o de los cuadernos o de estas cosas, que era como más la parte funcional de la papelería, pues la hacía en InDesign. Vale, y una vez que ya tuviera bien hechos los bocetos, ya sea en papel o ya sea en digital, me ponía a realizarlos y a maquetarlos todos. Que esas eran las fases, ¿no? Sí. Bueno, y básicamente esas eran como las 3 fases que realizaba en cada uno de los kits. Y ahora voy a explicar más o menos cómo el concepto de cada uno de los kits y cómo lo fui pensando y cómo lo fui desarrollando mientras vais viendo imágenes de lo que iba haciendo, porque me grababa mientras lo hice. Es lo que tiene grabar el proceso. Anyways, vale, el caso, el primero que hice fue el campamento mestizo. El campamento mestizo fue el resultado que menos me gustó, quizás fue porque es el primero o porque son colores que no acostumbro a usar. Porque yo el naranja y el verde no son colores que utilizo mucho, pero son colores que evocan mucho al campamento mestizo. El naranja, por obvias razones, porque es el color del campamento mestizo, es el color de las camisetas, así que asumí yo que sería un color corporativo o algo por el estilo. Y el verde porque está rodeado de un bosque, entonces pues el verde árboles fue una fácil unión de conceptos. Usé otros colores también, como colores amarillos, porque siempre está soleado, a pesar de que sea invierno, o a pesar de que sea otoño, a pesar de que sea pues primavera, que también llueve mucho. Siempre está como con una temperatura
ni muy fría ni muy calurosa, entonces es una temperatura más o menos cálida. Por lo tanto, a pesar de que utilice colores como verdes, es un verde más, no es un verde muy frío, es un verde que tira más hacia cálido, que tira más hacia amarillos, que tirar hacia azules. Y luego aparte, lo que hice para el campamento de mestizo, una vez haber escogido la paleta de colores, fue encargarme de hacer todos y cada uno de los iconos que representarían a cada dios. Vale, ahora que ha salido el tráiler de la serie Percy Jackson, es un poco movida, ¿no? Porque ellos ya han creado unos iconos que están muy chulos, que están muy guays, que se hacen como referencias a las... hacen como una mezcla entre como letras griegas y como iconos relacionados con los propios dioses, lo cual habría estado muy bien entender porque simplemente los habría tenido que vectorizar yo. Pero bueno, el caso es que yo los tuve que crear desde cero, teniendo en cuenta varios factores. Tuve en cuenta 2 factores en concreto, 3 con mucho. El primero era como a qué animal o qué cosa se relacionaba con el dios de manera mitológica, como los dioses griegos o como los antiguos griegos, relacionaban al dios con pues, diferentes cosas, como por ejemplo Afrodita se la relaciona con las palomas, o Atenea con los búhos, otras cosas así. Creo que eran palomas. Sí, eran palomas, creo. Bueno, y luego también hay una página web del campamento mestizo en el que te puedes hacer como un test oficial y te dicen que... Creo que es oficial, ¿te imaginas que ahora no es oficial? Sería muy triste. Y te dice cuál es tu padre divino o madre divina. Sí. Y entonces pues te sale como el iconito que representa también, te sale una imagen y te dice tu padre es patatín. Y te sale también como el nombre del dios y también te sale un pequeño icono. Entonces hice esa mezcla entre lo que se espera, o sea, la iconografía, mejor dicho, la iconografía propia de los griegos en la mitología y también la iconografía que había querido darle Rick Riordan en esa página web, que a lo mejor es de dudosa procedencia, pero a mí me servía bastante. Una vez terminado con esos iconos, me dediqué a hacer otros iconos, que eran los iconos de los collares que llevan los del campamento mestizo, que son que cada año, cuando superas un año vivo en el campamento mestizo, te regalan una piedra en plan, enhorabuena, has sobrevivido. Y es una piedra pues, que tiene una representante de lo más importante que ha pasado en ese año. Y básicamente yo pues mirando referencias, mirando a gente que se había hecho sus propios collares, pues fui mirando y también pensando y haciendo diferentes bocetos para luego realizar esos iconos e implementarlos al diseño. Una vez hecha toda la parte iconográfica del campamento mestizo, el cual luego la reutilicé en el resto de agendas, me dediqué ya a hacer la parte de los bocetos. Y una vez hecho eso me encargué de diseñar toda la parte digital. Lo que buscaba con el campamento mestizo es que pareciera un libro o un cuaderno de cuero, aunque fuera cuero falso, pero que fuera como un cuaderno de cuero que diera esa sensación de rupestre o de antiguo o de analógico. Porque en los libros te dicen que a pesar de que existe la tecnología, a pesar de que existen los móviles, a pesar de que existen los ordenadores, son peligrosos para los semidioses y que por consecuencia pues no deberían utilizarlos. Y entonces utilizan cosas como más analógicas, más antiguas, y teniendo en cuenta que es como un campamento de dioses griegos, pues dije, bueno, pues vamos a tirar por algo como que de esa sensación antigua. Luego para el interior de la agenda lo que decidí fue poner a cada mes, teniendo en cuenta que los dioses principales son 12 y hay 12 meses, pues relación de conceptos sencillamente, y dije, cada mes tiene un dios y así cada hijo se siente representado porque ve en un mes su padre o su madre, y a los dioses que me sobraban, como Hades, Némesis, etcétera, etcétera, los puse en otros elementos como son notas, calificaciones, horarios, etcétera. Y así estaban todos los hijos con sus dioses representados y que la gente no se sintiera triste y provocara otra
guerra que nadie quiere. Qué incómodo, ¿no? No sería muy divertido. ¿Te imaginas una guerra simplemente por una agenda? No sería muy funny. Y luego para los cuadernos hice una portada por cada padre divino y madre divina. Y también les asigné un color, que eso no lo había dicho antes, pero bueno. Asigné colores, fue una movida para que todos tuvieran colores diferentes. Pero que se vieran cohesionados juntos. Eso fue bastante complicado, la verdad. Bueno, y eso es básicamente lo que hice. Bueno, también hice otras cosas como posits y también hice stickers, pero como que lo hice en todos y es un poco aburrido, ¿no? Hablar de eso constantemente. Ahora voy a hablar de Annabeth, que sin duda es mi segunda agenda favorita, porque mi agenda favorita es Nicola de Hielo, pero es la que más disfruté haciéndola, porque al contrario de la agenda del campamento mestizo, que quería que fuera como lo más neutral posible y que fuera algo que le sirviera a todo el mundo, o sea, que tuviera una organización normal, como lo típico de que te ponen el día de la semana y luego un montón de líneas para que tú puedas escribir las cosas que tienes que hacer en ese día. A la hora de Annabeth, lo que pensé fue que Annabeth es una persona obsesiva del control, es una hija de Atenea, es la jefa de los hijos de Atenea, es probablemente la semidiosa más inteligente que hay en el campamento mestizo y es donde recae de manera literal y figurada el peso del mundo. Y Annabeth necesita como organizarse mucho, porque tiene que estar pendiente de sus ciertas actividades que tiene con el campamento mestizo, su universidad siendo arquitecta, que la arquitectura es una carrera muy compleja y no te deja tiempo para existir, y aún así pues tiene tiempo a la vez para existir. Yo no sé cómo lo hace, por eso es una semidiosa. Y luego aparte de sus otras tareas como arquitecta de dioses, o sea, está diseñando el Olimpo, así que no debe ser algo bastante sencillo. Esto contiene spoilers, ahora que lo pienso, o sea, contiene spoilers de las dos primeras sagas de Percy Jackson, o sea, la saga de Percy Jackson y la saga de los héroes del Olimpo. No lo he dicho. Esperemos que nadie se haya tragado spoilers. Bueno, el caso es que Annabeth es una persona que necesita mucho control sobre sus horas y necesita tener todo organizado perfectamente, ya sea por su personalidad y por las cosas que le están sucediendo. Entonces pensé que Annabeth lo que necesita es una organización diferente, que es la organización que yo uso, que es la organización por horas. Se sigue viendo la semana vista normal, solo que tienes muchísimo más espacio en cada día y se dividen en diferentes horas, de 8, por ejemplo, a 8 de la tarde o de 7 de la mañana a 12 de la noche. No me acuerdo exactamente cuántas horas puse. Y tú tienes que fraccionarte las tareas en horas. Por ejemplo, de 5 a 7 voy a hacer los deberes de matemáticas, entre comillas. Y bueno, es eso, ¿no? Básicamente, ese es el concepto de Annabeth. Y luego, claro, los colores fue bastante sencillo porque busqué color favorito de Annabeth. Y el color favorito de Annabeth son los ojos de Percy Jackson, el color de ojos de Percy Jackson, lo cual hace un pelín sin, pero adoramos a Annabeth, así que no vamos a decir nada. Y entonces cogí ese color, que es como un verde relativamente azulado, y para el resto de colores cogí colores neutros porque, no sé, Annabeth me genera una persona que le gustan los colores neutros y más bien le pondría muy nervioso el color naranja. Pero bueno, tiene mucho cariño, entonces como que es el único color fuerte que dice, bueno, me gusta. Y entonces para diferentes cosas, como diferentes elementos que quise realizar para detallar su papelería, le puse el triángulo este de Dédalo, que ella tiene un laptop, un ordenador, un portátil, como quieras llamarlo, que es de Dédalo y tiene un triángulo. Entonces yo asocié conceptos y dije, ay, pues como lo tiene el ordenador, pues lo podía tener en su papelería. Así que lo tiene tanto en sus cuadernos como también lo tiene en su agenda. Pero en su agenda a ese triángulo de Dédalo, que Dédalo, pues eso es otro hijo de Atenea, creo, si no recuerdo mal. Esperamos que no recuerde mal.
le añadí como el búho que representaba a Atenea y se lo puse como si estuviera como las patitas encima del triángulo de Dédalo y estuviera como ahí como una cosita de estas de pajaritos en las que se ponen ahí. Están los pajaritos, no sé, no tengo pájaros. Bueno, y esto sería un poco más o menos lo que pensé para hacer para Annabeth. Bueno, seguimos con Percy Jackson, que Percy Jackson es un personaje que yo adoro, es mi segundo personaje favorito, después de Nico de Agnello, y al contrario de Annabeth, buscaba lo contrario en Percy Jackson. A pesar de que es una persona que necesita organizarse mucho porque tiene muchas actividades, tiene que estar cosas con el campamento mestizo, tiene que prepararse para la universidad, está en un equipo de natación, y lo que más me enfoqué sobre todo fue en su mes vista. Al contrario de Annabeth, que me centré muchísimo en su semana vista, en Percy me centré en su mes vista. Plan, eventos. Yo creo que Percy se organizaría más por eventos o por cosas importantes que tiene que hacer por el mes, más que por cosas que tiene que realizar en el día. Entonces, por ejemplo, se tendrá que organizar para irse los días que tiene que ir al campamento mestizo, para los días en los que tiene competencias de natación, para los días en los que tiene exámenes de la universidad o exámenes para entrar a la universidad o cosas por el estilo. Pero también pensé que como es una persona que está viajando en el campamento mestizo, natación, no sé qué, ver a Annabeth, ver a Grover, pues también tiene que tener en cuenta el mes siguiente, las cosas que tiene que hacer ese mes. Así que dentro del mes vista, en el que hay un calendario de lo que es el mes, también hay un pequeño calendario del mes siguiente para que se pueda enfocar de todo esto. Ese es el caso, ¿no? Para los colores de Percy Jackson, yo lo que quise hacer fue algo bastante sencillo, era llenarlo todo de azul, porque Percy Jackson adora el azul, ama el azul, es su color favorito. Entonces es algo que quería reflejarlo en su agenda, pero ponerla de solo, o sea, poniendo solo colores azules, no creo que representara la personalidad energética y no solo energética, impredecible que puede llegar a ser Percy Jackson. Entonces pensé qué otro color podría funcionar aparte del azul, o sea, que pudiera funcionar con el azul, y aparte de que el azul funciona con muchísimos colores, había que escoger muy bien el color que quería complementarle. Así que la opción más obvia fue o sea, no fue la más obvia porque estuve pensando un montón de tiempo, pero la opción que escogí fue el naranja, por dos razones. Primero porque es de por sí es el color más ideal para poner con el azul porque es su color complementario, entonces hace que se cree ya ese dinamismo que buscaba yo porque quería que fuera algo más impredecible entre comillas. Y luego porque el naranja es el color del campamento mestizo. Y nosotros conocemos al campamento mestizo a través de los ojos de Percy Jackson. Y no solo es eso, que aparte de que nosotros conozcamos de esta manera el campamento mestizo, sino que el propio campamento mestizo se refiere a Percy Jackson como su líder, como el representante. Y por eso decidí ponerla en naranja. Bueno, por esas dos razones principalmente. Y porque queda muy bien. Y para el caso de Percy Jackson quería que fuera como... O sea, me imaginé cómo tendría él una agenda o un cuaderno. Y teniendo en cuenta que es hijo de Poseidón y que va a un club de natación, me lo imaginé como todo doblado y mojado y cosas por el estilo. Así que quería darle como ese pequeño toque y teniendo en cuenta esa personalidad impredecible o más como más alocada entre comillas de Percy, decidí que pues tuvieran sus portadas como una parte doblada y que tuvieran como post-it pegados en plan me he comprado esta agenda porque me gusta este color, pero la tengo un pelín doblada porque soy un desastre, pero vi unas pegatinas súper lindas de una ola de un color que me encanta porque me recuerda al campamento mestizo, pero tiene como cositas azules, entonces me gusta aún más. Entonces la pego como en la cubierta de mi agenda, pero al pegarla se me ha liado y he tapado el nombre de Agenda 2000X que sea, y entonces se me ha liado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es coger otra pegatina que ponga Agenda 2010 y pegarlo, o sea, crea un problema y tiene que solucionarlo él solo porque bueno, es Percy Jackson, ¿no? Y entonces me basé para hacer el concepto de Percy, ¿no? Un poco
ese pequeño desastre, pero relativamente organizado. Y bueno, eso sería un poco el concepto de Percy Jackson, ¿no? Que fue el siguiente que hice. Y bueno, ahora vamos con el siguiente, que es Grover. Ahora vamos a Grover. El personaje de Grover quizás fue el más complicado de entender, en el sentido de que Grover, al contrario del resto de personajes, no tenemos ningún tipo de pop. Porque, bueno, básicamente, a pesar de que la primera saga de Percy Jackson es únicamente el pop de Percy, en la saga de los héroes del Olimpo tenemos el pop de Annabeth. Y el pop de Percy, el pop de Jason, el pop de Nico y el pop de un montón de gente. Pero como Grover está con sus movidas de sátiro y sus movidas de Greenpeace y sus movidas de decir la palabra de pan, spam, ¿no? Y pues está con sus movidas, entonces no se encarga de todas estas cosas de los héroes del Olimpo, que es un poco una movida, ¿no? Y entonces está con sus cositas. Entonces yo tenía que imaginarme cómo pensaba Grover. Bueno, también por lo que leía de Percy y Annabeth. Pero algo que me di cuenta al leer Los héroes del Olimpo con diferentes pop es que no es lo mismo cómo es una persona a cómo la perciben otras personas. El punto es que no tengo yo ningún tipo de referencia acerca de cómo se percibe a sí mismo Grover. Solo tengo lo que perciben el resto de personas, lo que percibe principalmente Percy y Annabeth, y especialmente Percy. Pero bueno, a pesar de eso, y de su diseño de una manera bastante basado en lo ecológico. Como a él le importa tanto la ecología y como a él le importa tanto todo el mundo salvaje, que haya muerto Pa, pues lo que querrá principalmente es que se dejen de hacer cosas que perjudique o al menos que perjudique lo menos posible, mejor dicho, a la ecología o al mundo en general, a la tierra, en concepto. Entonces necesitaría como cosas recicladas. Entonces empecé a idear cosas y empecé a pensar que eso fue un poco más complejo. Esta fue como la más compleja de llevar a cabo. Porque yo quería que fuera todo ecológico, pero al ser todo ecológico, lo primero que se me ocurrió fue hacerlo con una impresión térmica. Y por si no sabéis cómo funciona la impresión térmica, es que básicamente quemas el papel lo suficiente, se te queda grabado con esa quemadura del papel y se te queda con un color negro grisáceo. Y solo puedes, al solo ser quemándolo, pues solo puedes hacer obviamente negro, no puedes hacer otros colores, ni siquiera te puedes hacer fantasías de degradados porque tiene un límite esa impresora y solo puedes hacer como líneas muy rectas o cosas como muy sencillas o muy finas o muy gruesas, pero no puedes hacer como muchas cosas muy fantasiosas. Entonces, a la hora de implementar eso al diseño de Grover, se me quedó una agenda súper aburrida. Una agenda súper aburrida que era como... no es que no representara a Grover, es que no representaba a nadie. Simplemente era una agenda que podía estar usando Grover o Paquito el chocolatero. Entonces dije, necesito algo diferente. Y entonces pensé que la personalidad de Grover, al menos como nos la enseñan, es una personalidad muy dulce, muy amable, muy linda. Pues odio al Grover de la película. Anyways, entonces, como Grover tiene una personalidad tan dulce, tan linda, pues pensé, lo que voy a hacer es añadir colores pasteles o colores como bonitos, como relacionados con la primavera, para darle ese toque de dulzura que tiene Grover. Y así contrastamos con todas esas partes blancas, todas esas líneas rectas, todas esas cosas tan minimalistas pero perfectas que quizás no corresponden tanto a una personalidad tan dulce, tierna y suave como es la de Grover. Y entonces lo que decidí hacer fue utilizar colores pasteles pero que fueran como referentes a la naturaleza. O sea, como si Grover se hubiera puesto a... Grover y los diferentes sátiros se hubieran puesto a coger diferentes pétalos de flores o diferentes plantas y crear pigmentos naturales y utilizarlos en el cuaderno para crear para crear diferentes tintes que luego utilizarían para el papel reciclado que utilizaran.
Así que lo que decidí hacer fue que las hojas especiales, como sean los mes vistas, las notas, las calificaciones, las tuvieran en esos colores. Y luego también utilicé el papel craft, que es bastante habitual en los cuadernos reciclados, y también los troqueles, porque así creas como diferentes capas que te crean texturas y te crean volúmenes más interesantes. El caso, Nico de Angelo. Nico de Angelo... Porque Nico fue bastante complicado. Pero justamente pensando en otros personajes y en la relación que tenía Nico con esos personajes, o mejor dicho, la relación que tenía esos personajes con Nico, me di cuenta de que podría sacar algo. En el tercer libro de la segunda saga de los Héroes del Olimpo, la mayoría de la parte del libro es un pop de Annabeth. Y hay un momento en que pues, el point del tercer libro es que tienen dos misiones principales, una rescatar a Nico y otra pues encontrar una estatua de Atenea, ¿vale? Y como tienen que rescatar a Nico, pues obviamente los pops a veces hablan de Nico. Y bueno, el caso es que Annabeth tiene una percepción fraternal hacia Nico y como que le recuerda a ella misma, entonces como que quiere cuidar de él. A pesar de que Nico puede ser una persona un poco complicada con la que relacionarse, Annabeth tiene esa necesidad o ese cariño que tiene hacia Nico y que quiere cuidar de él. Entonces pensé, Annabeth, a lo mejor, ahora que Nico está más en el campamento mestizo y a pesar de que Annabeth no está tanto tiempo, querría ayudarle. Y entonces le enseñaría, pues, desde su perspectiva cómo funciona el campamento mestizo. Y le enseñaría también cómo organizarse, le enseñaría cómo organizarse y por consecuencia cómo se organiza ella. El caso es que yo leyendo su pop e incluso leyendo los de otras personas, me he dado cuenta de que Nico puede llegar a tener episodios de ansiedad o incluso episodios depresivos, y eso sumado a que no tiene ningún tipo de capacidad para ponerse límites a la hora de hacer tareas, que es bastante habitual con personas que tienen episodios de ansiedad y episodios depresivos. La organización de Annabeth es la más idónea. Y entonces esta clase de organización hace que te limites y que, a pesar de que tienes que terminar una tarea, no te sobreesfuerzas a hacerla, porque tienes un tiempo límite. Y si no terminas de hacerla en ese tiempo límite, tienes que hacer otra cosa después. Entonces no puedes parar, tienes que parar en ese momento, aunque no la hayas terminado. Entonces entonces vas a poder mantener un horario, y al mantener ese horario pues te va a resultar mucho más fácil realizar las tareas, y luego aparte vas a tener un buen ciclo de sueño y bueno, que son muchas cosas positivas para esto. Entonces me venía muy bien ponerse a Nico porque yo estoy muy preocupada por él. Y bueno, ese es el caso. Y luego, una vez ya súper feliz porque ya sabía qué clase de organización iba a ponerle a Nico, que era que es la parte fundamental de cuando diseñas una agenda para alguien o una agenda personalizada. Luego me enfoqué en la parte más cómo Nico querría tener sus cuadernos, sus cosas, cómo le gustaría que fueran estéticamente, una vez que ya tenía pensado todo el tema de la organización. Y lo que pensé fue unir como estos dos mundos que él tiene. El primer mundo que quería unir era el hecho de que Nico de Angelo es un chiquillo que nació en la Segunda Guerra Mundial, pero que estuvo como en una especie de movida que hizo que no envejeciera y que tampoco sintiera que él pasaba los años en él, y que de repente aparece pues en el siglo XXI. Y sumando eso, que el chico es el primer personaje abiertamente homosexual, abiertamente gay, de Rick Riordan, y pues tiene novio y toda esta pesca. Entonces quería como unir esos dos mundos, así que dije, quiero algo que sea más antiguo, más tradicional, más serio, más como antiguo, o sea, esa era la parte más como formal de la agenda, pero luego que después de todo es un crío de 15 años gay, entonces quiero cosas de la cultura pop que él quisiera tener. Para eso me inspiré en Charlie de Hero Stropper,
que tiene su diario, su cuaderno, no sé qué es, lleno de pegatinitas al azar, de cosas como súper random. Y yo dije, esto podría venirle bien a Nico porque a lo mejor pues quiere tener su agenda toda formal, toda de la típica agenda que se encontraría en el siglo XX, que es como más con líneas rectas, más típica agenda que usan tus padres, pero querría pues a lo mejor tener como cosas más llamativas o cosas que le gustaran y poner stickers para que tiene 15 años, ¿sabes? Y entonces le empecé a hacer un montón de stickers y cosas que le gustaría como poner, como pegarlas encima de la propia agenda. Y entonces así como que la habría customizado, ¿no? Y esos stickers las habría customizado y las habría puesto en la cubierta, las habría puesto en sus cuadernos, la habría puesto en sus en las partes dentro de la agenda y en otras partes que pues, él quisiera poner, yo qué sé, en su frente. No creo que fuera el caso, pero bueno, si él quisiera. Entre ellos los stickers que puse fue una bandera de Italia, unas calaveras que le gustan mucho, una foto de Will, Will que es su novio, una foto de la bandera LGBT, más calaveras, cosas como ¿se llama Monster la vida? Sí, porque yo qué sé, es un crío de 15 años gay y emo, seguro que bebe Monster. Yo me inspiré un poco en las carpetas de los 2010, que estaban todas repletas de cosas que ahora se están poniendo de moda otra vez, entonces me parecía coherente. Y ya estaría, ¿no? Y esto sería hasta aquí, o sea, todos estos... Bueno, faltan los stickers. Vale, los stickers los hice después de que terminara de hacer todas las cosas de las agendas y los cuadernos. Lo último que hacía eran los stickers y los posits, que son como cuadraditos y rectángulos que, pues dependiendo de la persona, del personaje o del campamento mestizo, pues yo los hacía de unas formas o los hacía de unos colores u otros, o les ponía líneas o les ponía puntos. Tampoco es algo que me parezca como extremadamente importante, así que tampoco lo he mencionado mucho, pero bueno, están ahí, o sea, se usan, yo qué sé. A mí me gusta mucho usarlos personalmente, pero claro, yo qué sé, me encantan los posits. Y luego los stickers, que son los que dibujé yo a mano. Me puse a pensar cómo quería que fuera Percy, me puse a pensar cómo sería Annabeth. También hice una ilustración de Percy y Annabeth porque tenía la intención de hacer ilustraciones para cada uno de los kits, pero fue una decisión un poco inteligente y poco realista porque a mí me gusta dormir y no lo estaba haciendo mucho, imagínate ponerme a dibujar. Entonces solo terminé haciendo una de Percy y Annabeth, que pues tampoco estoy muy contenta con el resultado, pero bueno, es bonita, es Percy y Annabeth, no sé, me hacen feliz. Y bueno, los stickers pues son la versión más chibi, cutie, Arnaud, de los diferentes personajes y pues con otros diferentes elementos que pues relacionamos con el personaje en sí. Para el campamento mestizo también añadí otros personajes recurrentes como son Will Solás, Clarice, Silena, Beckford, los gemelos, no me acuerdo cómo se llaman. Y para Grover también añadí a su novia, y se me ha olvidado el nombre de la novia. La novia de Grover, que no me acuerdo cómo se llama, pero me apetecía dibujarla. Entonces dije, bueno, como Grover la quiere muchísimo y siempre se preocupa muchísimo por ella, y como que es una de sus prioridades, como que Grover es un muy buen novio, dije que pues le gustaría tener como stickers, entonces también la añadí a ella, se me olvidó el nombre. Es una ninfa de estas del bosque que se convierte en árboles. Y ya está, ¿no? Eso sería todo mi TCG, ¿no? Toda la parte que yo realicé. Están técnicamente a la venta. Lo que pasa es que hemos quitado la página web porque era como un poco una movida. Así que sí que lo queréis o lo que sea podéis ir al Instagram de Anka, pedirlo y bueno, pues hablamos de ese tema y bueno, pues sería por PayPal, lo que sea, y enviaríamos todos los archivos igualmente. Es muy fácil de usar la papelería. Creo que lo explico, I think, en el otro vídeo cómo es toda la papelería digital, por si queréis verlo. Ahí también están la página web antes de que la quitáramos. Y bueno, pues, también están las cosas, pero bueno, las dejo aquí igualmente. Y ya estaría todo, I think.
dar me gusta, suscribiros si queréis ver más cosas de papelería digital, porque tengo intención de seguir subiendo y de cosas de este estilo. Y ya estaría, I think, no lo sé, qué incómodo, ¿no? Espero cortar esto. Que le gusta mucho la arquitectura. Fast and Furious se graba en mi calle. Bueno, el